¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos siempre ustedes a cuidar su salud. Estamos aquí trabajando de manera muy amena, pero siempre muy profesional para llevarle a usted pues toda la información que le va a servir para cuidar su salud. Y bueno, ya sabemos que este programa está enfocado para aquellas personas que padecen diabetes o que tienen un familiar que lo padece, pero también es importante que el resto de los ciudadanos tengamos herramientas sobre el cuidado de la salud y exactamente prevenir, que sería, digamos, la herramienta clave, la prevención. Pero bueno, nos vamos al tema del día de hoy, que es índice glucémico. ¿Usted sabe qué es eso? No se preocupe, vamos a aprenderlo. Y de manera muy especial y muy específica le digo que es importante, especialmente para las personas con diabetes, porque determinados alimentos suben la glucosa así y se baja inmediatamente, y algunos otros hacen una curva diferente. Eso es importante, así que vamos a aprenderlo con nuestra invitada del día de hoy, que nos da muchísimo gusto volver a recibir en este espacio. Yo invito a que pase la licenciada en nutrición María Guadalupe Casillas. Ella es maestra en ciencias de la salud, es educadora en diabetes y nutrióloga clínica, así como la ven de jovencita. ¿Cómo estás? Hola Marta, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, bienvenida. Y bueno, decíamos lo importante que es que entendamos cuál es el concepto y la utilidad de saber esto del índice glucémico, decíamos que es el correcto, ¿verdad? Así es, pues es algo bien sencillo, Marta. El índice glucémico no es más que la velocidad de absorción que tienen ciertos alimentos que contienen carbohidratos. ¿A qué me refiero con esto? A términos muy sencillos es un alimento que contiene azúcar, qué tan rápido se va a elevar ese azúcar en mi sangre y por lo tanto, como bien decías, qué tan rápido va a ser un pico hacia abajo. Exacto, que aquí es importante, algo que voy a decir que parecería obvio, pero no siempre tenemos ese conocimiento. La mayoría de los alimentos o gran parte de los alimentos tiene azúcar, aunque no la tengan añadida o aunque no sean frutas, que a veces nos damos que, pero esto no es dulce. No es exactamente que sea dulce, pero sí tiene una carga de glucosa, que es exactamente lo que decimos, la que eleva los picos, se elevan los picos y la que nos nutre, ¿no? La que nos da la energía. Así es, porque en sí nosotros conocemos el término glucosa, pero en sí el término es un carbohidrato. Hay diferentes tipos de carbohidratos, de hecho es un componente, un macronutriente que se encuentra en muchísimos alimentos. Como bien decías, no solamente en los azucarados, sino también puede ser en algo tan simple como un cereal, arroz, las frutas, en sí, muchos alimentos pueden contener carbohidratos. Exacto, que también ya tuvimos un programa de carbohidratos, entonces creo que eso lo tenemos un poco más claro, pero qué bueno que nos enfatizas en eso. Aquí tenemos lo que explicábamos de las curvas. Sí, justamente, y esta gráfica está bastante amena. ¿Por qué? Porque nos habla sobre los dos tipos de índices glicémicos que existen. Realmente son tres, pero vamos a concentrarnos en dos. Existen diversos alimentos que van a tener un índice glicémico bajo, o sea, que la absorción en nuestro cuerpo no va a ser tan rápida, no nos va a elevar tan rápido la glucosa en nuestra sangre. Entonces, lo que hace es que tenemos un alimento, lo consumimos, pero como su carga glicémica no es tanta, por lo tanto, no nos hace un pico, se eleva discretamente y lo más importante es que se mantiene por un lapso de tiempo. Así como es suave al subir, es suave al bajar y entonces la curva es diferente. Exactamente. A diferencia de aquellos alimentos que tienen un índice glicémico alto, que significa que están tan altos en su carga glicémica que cuando uno los consume hace un pico muy pronunciado y el cuerpo, en respuesta a este pico, como siente que hay tanto carbohidrato, tanta azúcar, empieza una producción masiva de insulina. Exacto. Entonces, cuando produce tanta insulina, obviamente la insulina, como seguramente ya lo has mencionado en tu programa previamente, es como una llavecita que abre la célula y permite la entrada de la glucosa. Como el cuerpo ve que hay demasiada glucosa, produce muchas de esas llavecitas para que entre la glucosa y por lo tanto, así como entra, hace un pico rápido hacia abajo. Que aquí es importante para una persona que padece diabetes y, por ejemplo, diabetes tipo 1, y si no tiene insulina, pues el azúcar se queda en la sangre elevando esos picos que nos hacen daño. Para las personas que padecen diabetes tipo 2, aunque sí produzcan insulina, recordemos que es deficiente, si todavía la producen, entonces tampoco puede hacer esa labor y se va acumulando glucosa en la sangre, que también es importante cuidarlo. Exacto. Ahora, aquí hay cosas muy importantes, porque, por ejemplo, un paciente me puede decir, ¿sabes qué? Es que yo me hago mis laboratorios de glucosa en ayuno y salgo súper bien. Pero no sé por qué cuando yo checo mi hemoglobina glucosilada, que es la que me dice cómo se ha aportado mi glucosa los 3 meses previos, está alterada. Mucho puede ser por las glucosas postprandiales.
¿ok? ¿Por qué? Porque como... Es decir, después de comer. Exactamente, como Postprandial después de comer. De que comemos tanta carga glicémica que hacemos picos y esos picos hacen un descontrol de nuestra glucosa, aunque en ayuno se ha portado bastante bien. Muy bien, qué bueno que nos dice eso, que es la cotidianidad del paciente, para que lo entendamos. Tenemos que se clasifica ese índice glucémico en 3 rangos principales. Principalmente tenemos los de rango bajo, que son los que van de 0 a 49. Realmente son los alimentos que contienen muy poca carga de glicemia. Los moderados, que van de 50 a 69, y los que son muy altos, que lamentablemente son los que más nos gustan, que va de 70 a 100. Ok, ahora el mexicano lamentablemente estamos muy acostumbrados a que nos gusta el sabor dulcecito, Sí. y combinamos nuestros alimentos dulces con más dulces. Eso es algo que siempre se ha visto. Entonces, a medida de que nosotros comemos alimentos con cargas glicémicas elevadas, vamos sumando otros, entonces hacemos picos más exacerbados. Exacto, y entonces aquí lo que vamos a aprender, además del significado de las cosas y cómo funciona, pues obviamente la práctica, cómo podemos ir aplicando esto en nuestra vida diaria. Tenemos que hacer la primera pausa, ¿estamos bien? ¿Sí? Hacemos la primera pausa aquí en Diabetes Juntos por Ti, no se nos vaya. Como siempre, vamos a esta pausa con ¿sabías qué? ¿Qué alimento nos toca hoy? ¿Sabías que? La manzana aporta fibra soluble llamada pectrina, que ayuda a reducir el colesterol. Ya estamos de regreso aquí en Salud, cuidando nuestra salud en Diabetes Juntos por Ti. Oiga, estábamos hablando del índice glucémico y bueno, la importancia de entender el concepto para aplicarlo en nuestra vida diaria y así cuidar su salud. Importante que todo también depende cómo combinemos nuestros alimentos, porque a lo mejor esos índices glucémicos de cada uno van a elevar entonces mucho más mi glucosa. Así es entonces, ¿no? Justamente, Marta, fíjate que hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando elegimos un alimento. Por ejemplo, un alimento alto en fibra, por mucho carbohidrato que contenga, la fibra nos va a ayudar a que no haga ese pico de glucosa. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo comerte un arroz blanco que un arroz integral. ¿Vale? Entonces, los cereales integrales nos van a ayudar, aunque tengan carbohidrato, no hacer el pico muy marcado. Número 2, también su modo de preparación. Por ejemplo, algo que les menciono mucho a mis pacientes, las pastas se dejan al dente. Estamos bien acostumbrados a que recocemos las pastas, hierven, las volvemos a calentar, vuelven a hervir, y eso ya se hace como una pasta tal cual, pastosita. Eso está mal. Una pasta al dente tienes que al momento de que tú la cortas un poquito crudita por dentro, y eso va a disminuir grandemente lo que es su pico glucémico. ¿Ok? Una pasta recocida nos va a hacer el pico, una pasta no recocida, o sea al dente, nos va a hacer una curva un poquito más adecuada. ¿Y qué sucede? Me parece, a lo mejor estoy equivocada, lo mismo con algunas frutas y verduras. Bueno, frutas sobre todo, por ejemplo, el plátano. El plátano muy maduro tiene más. Exactamente, ¿verdad? Cualquier fruta en un grado de maduración más marcado va a tener mayor índice glucémico. Igual, una verdura cuando la recocemos va a tener mayor índice glucémico. Ya ven, no nada más es que le quitemos los nutrientes a los alimentos con hervirlos y hervirlos y hervirlos como nos encanta, sino que disparamos otras cosas. Bien, entonces aquí importante saber los diferentes rangos que existen. Hay tablas. Hay tablas porque es muy difícil que nos sepamos de todos los alimentos cuál es el índice glucémico. Hay tablas que yo les voy a compartir a ustedes en nuestras redes sociales para que si les interesa las impriman y las tengan en casa, y así de alguna forma se tienen en rojo las que son de alto índice glucémico, en amarillo y en verde de acuerdo a esa carga. Aquí, por ejemplo, no sé qué quieres especificar, doctora, de esta tabla que es la de alto índice glucémico. Justo lo que mencionabas, por ejemplo, la zanahoria. Muchos pacientes con diabetes le tienen miedo a la zanahoria, me ha tocado mucho. La zanahoria no es mala, tiene su carga de carbohidrato como algunas ¿No tiene verduras. mucho azúcar? No tiene mucho azúcar, pero al momento de que la cocemos aumenta su índice glicémico. O sea, ¿ok? si a mí me gustan mucho las zanahorias, Mejor prefiero ralladitas con limón que Exactamente. cocidas. Perfecto, exactamente. Otro ejemplo, lo que mencionabas, por ejemplo, el plátano, cuando está muy maduro, de hecho lo notamos, es más oscurito, es Hasta mucho es más más dulce. dulce, hasta suelta cierta como mielecita después de un tiempo. ¿Por qué? Porque tiene más índice glucémico. Y otro ejemplo muy común, por ejemplo, es la papa.
que la papa es un carbohidrato que tiene un alto índice glucémico. El arroz, por ejemplo, lo que mencionábamos, arroz blanco, va a entrar en este tipo de alimentos con alto índice glucémico. De acuerdo, vamos a la tabla amarilla, si nos permite nuestro productor, para que también hagamos rápidamente 3 ejemplos. Por ejemplo, a ver... Aquí, por ejemplo, lo que decíamos, los frijoles, que es un alimento muy alto en carbohidrato, pero al tener mucha fibra, porque de hecho tiene mucha fibra, pasa de ser de alto índice glucémico a medio índice glucémico. Oigan, los frijoles tienen, entonces, son carbohidratos, pero tienen gran cantidad de fibra y es proteína al mismo tiempo, ¿no? Es un buen alimento. Es un alimento muy completo. Igual el ejemplo, ya rápidamente, la avena es un cereal, o sea, es un carbohidrato, pero como tiene fibra, no eleva la glucosa tan rápido. Muy bien. Y nos vamos a la verde, señor productor, nada más para rápidamente escoger también 3 alimentos o 2. Aquí tenemos varios ejemplos, por ejemplo, perdón, la redundancia, lo que son las oleaginosas, nueces, pistaches, etcétera. Estas, como son grasas con proteína, contienen cierta carga muy pequeña de hidratos de carbono, pero en sí las grasas sin proteína, como el aceite, entre otros, no nos van a dar ninguna carga de glicemia. Claro, pero prefiramos, por ejemplo, una nuez, que a lo mejor echarle, no sé... litros y litros de aceite a la comida. Claro, porque es más saludable. Pero en fin, le repito, estas tablas estarán en nuestras redes sociales para que usted las tenga completas. Importante también saber cómo planear nuestras comidas y justamente para eso tenemos esta cápsula. El índice glucémico mide en qué medida los alimentos que contienen carbohidrato elevan la glucosa en la sangre. Los alimentos con un índice glucémico bajo aumentan lentamente la glucosa en el cuerpo. Los alimentos con un índice glucémico alto incrementan rápidamente la glucosa en la sangre. Si usted tiene diabetes, es importante que tome en cuenta que los alimentos con un índice glucémico alto pueden afectar el control de su enfermedad. A continuación, te presentamos algunas recomendaciones para equilibrar mejor el índice glucémico de tus alimentos. Cuando consumas un alimento con un índice glucémico alto, procura combinarlo con uno que tenga índice bajo. Así, el índice glucémico cambia cuando se combina con otros alimentos. Elija alimentos que cuenten con un índice glucémico bajo y medio. Elija una variedad de alimentos saludables, teniendo en mente el valor nutricional de toda la comida. Recuerde que el tamaño de la porción es muy importante porque las calorías todavía importan. Usted necesita estar atento al tamaño y al número de carbohidratos en su comida, incluso si contiene alimentos con un índice glucémico bajo. Que justamente aquí es importante el tema que nos decía nuestra invitada el día de hoy, la licenciada en nutrición, nutrióloga clínica, educadora en diabetes y maestra en ciencias de la salud, que es el tema de combinar. No porque esté en la tabla verde me voy a alimentar solamente de alimentos de la tabla verde. Dilo tú mejor, tú que sabes. Justamente porque somos humanos, se nos antoja todo, o sea, realmente es imposible que uno viva una dieta tan estricta siempre. Entonces es importante, justo como mencionaba en la cápsula, hay que tomar en cuenta mucho las porciones. Uno puede darse ciertos gustos con porciones adecuadas, ¿ok? ¿Por qué? Porque a final de cuentas un alimento con un índice glucémico muy elevado va a producir que hagamos el pico hacia abajo y por lo tanto nos dé hambre más pronto y volvamos a comer. A final de cuentas esas cargas tan grandes de azúcares pueden producir grasa y vamos a aumentar de peso. Así es. Y bueno, entonces hacemos esta pausa y regresando vamos a una serie de ejemplos respecto a lo que es la vida diaria de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? Cuando regresemos.
Oiga, tercer y último bloque de Diabetes Juntos por Ti, el tema es índice glucémico. Y mire, decíamos que nos íbamos a ir a la cotidianidad de nuestra vida y esto aplica para las personas que padecen diabetes y para las que no. Porque normalmente comemos algo que nos haga sentir satisfechos y a veces tenemos hambre inmediatamente, quizá estamos cometiendo errores. ¿Qué te parece, nuestra licenciada en nutrición, nutrióloga clínica, si vemos este sondeo de cómo nos alimentamos los mexicanos? ¿Qué desayunamos, qué comemos? Y vamos a descubrirlo. Perfecto. Bueno, yo desayuné huevo estrellado sobre un pan y pechuga de pavo. Pues en mi casa, por lo general, y pues ahí sí depende de lo que haya, ¿no? A veces hay, o sea, siempre un guiso con pollo, con carne o con pescado. Bueno, desayuno en mi casa y como en mi trabajo. Y normalmente pues en la mañana pues leche, cornflakes y pues una que otra fruta. En la oficina cuando llego pues me compro un pan, una fruta y un café, todo bien. En las tardes pues si hay una comida corrida pues me la como, si no unos tacos o algo así. Por mi trabajo yo no puedo desayunar, bueno, más bien se me olvida, me levanto tarde y como fuerte, como una comida corrida, no sé, su sopa, su milanesa, arroz, tortillas y un postre. Y cenar, cenar sí, como ceno, no sé, un postre, un café y leche. Y ya, pero desayuno no lo suelo hacer. Pues no acostumbro a desayunar así como que saludable. Ya nada más así como que un cereal, o hay veces que no por lo de la escuela y así que entro temprano. Pues por el trabajo siempre afuera. Siempre hoy, por ejemplo, comí tacos de bistec con enchilada. Afuera, no, siempre afuera por el trabajo, solamente llego a dormir, a cenar algo ligero y ya. Bueno, es que la prisa cotidiana nos hace que comamos lo que encontramos en la calle y que, bueno, que la torta de tamal, que los tacos de canasta, etcétera. Y, bueno, ya hablamos de las cargas y de los índices, ¿no? Entonces estamos haciendo las cosas mal. Exactamente. Por eso tenemos hambre inmediatamente y a buscar otra cosa que comer. Justamente, por eso andamos como barriditos sin fondo, no encontramos hasta qué límite nuestro cuerpo dice ya es suficiente. Entonces ahorita vamos a encontrar algunos ejemplos bien importantes. Por ejemplo, algo bien común en la canasta del mexicano va a ser el pan. El pan es muy sencillo de utilizarlo. ¿Por qué? Porque lo compramos una noche antes y a la mañana siguiente lo podemos comer. Un bolillo, por ejemplo. Un bolillo, que teníamos hace un momento aquí en la pantalla, si nos lo puede... Ándale. Exactamente. Entonces, el bolillo por sí solito tiene un índice glucémico bastante elevado. Entonces, ¿qué podemos hacer para desayunar algo rápido sin necesidad de que elevemos la glucosa tanto? Podemos abrir ese bolillo, quitarle el migajón y ponerle algo de una carga glicémica diferente. Ejemplo, un pedacito de aguacate, un poquito de queso panela, un poquito del guisado del día previo. No sé, si nos sobró pollito, le ponemos pollito y alguna verdura. Ya con eso, al hacer un intercambio de un alimento con un alto índice glucémico y algo que no tiene índice glucémico o en su defecto tiene uno menor, como el aguacate, vamos a hacer que no hagamos ese pico, sino que hagamos una curva y por lo tanto comer un solo bolillo nos daría hambre a la hora. Comer una torta nos va a dar hambre un poco más después porque no hacemos ese pico, sino una curva menos pronunciada. Mire, entonces, digo, rápidamente el aguacatito metido, a lo mejor hasta quesito panela porque no tengo tiempo de sembrar pollo y bye. Sí. A ver, yo decía, nos lo ponía nuestro productor porque yo enfatizo mucho en que desayunamos mucho este alimento, que es la torta de tamal, con un atole, que es la torta de tamal, ya sabemos que pues, es un bolillo, la guajolota tradicional. Exactamente. Aquí tenemos varios errores. ¿Por qué? Porque es un carbohidrato en el atole, otro carbohidrato en el pan y otro carbohidrato en el tamal. Entonces yo lo que haría es, número uno, sacrificamos algunos. Por ejemplo, sacrifico el atole y me tomo un café. Probablemente americano sin azúcar y eso ya no vamos a tener carga glicémica. Después, en nuestra torta, lo ideal sería o comernos el tamal solito y buscar que sea de algo como una proteína, pollo. O sea, no un dulce, mejor uno de salsa verde. Dulce, exactamente, de pollo. Con carne. De frijoles incluso, y eso sería una mejor opción. De acuerdo. Y, por ejemplo, otra opción, a lo mejor también clásica de cena o desayuno de los mexicanos, pan con leche o café con leche y pan, ¿no? Aquí vamos a encontrar varias cositas. Por ejemplo, la leche tiene la gran ventaja de que tiene grasa y tiene proteína, ¿ok? Entonces, si nuestro objetivo tal cual no es la cuestión del peso, la leche va a cumplir, como quien dice, el equilibrio para el pan. Nada más que del pan yo siempre les digo, elijan el menos azucarado y no se coman la pieza completa porque sigue siendo bastante carga de carbohidrato. De acuerdo. A ver, último ejemplo que nuestro productor nos dé la sorpresa, ¿cuál nos pone?
Milanesa con papas. Ok, perfecto. Aquí número 1, la milanesa en sí no tiene carga glucémica, pero al empanizarla ya estamos aumentando. Entonces nada más sería mejor un bistecito asado si vamos a acompañarlo con las papas que tienen su carga glucémica. Y si nos insistimos en la milanesa, mejor una ensalada. Exactamente. ¿No? Aquí se equilibrar De simplemente. verduritas verdes, de hojas verdes y ya con eso la hicimos. No están prohibidos los alimentos, eso hay que recordarlo. Sí, no están prohibidos los alimentos, solamente saber cómo combinar Y equilibrarlos. ¿no? Perfecto, pues yo le quiero agradecer muchísimo a la licenciada en nutrición María Guadalupe Casillas, que ha estado con nosotros. Ella es nutrióloga clínica, maestra en ciencias de la salud y también educadora en diabetes. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación, Marta. Gracias. Señor productor, hoy es día del reto, ¿verdad que sí? Es día del reto y ¿qué creen? Que toca la revisión del segundo mes. Si le parece, vamos a ver cómo nos fue. Bueno, nos encontramos en la visita a la nutrióloga. Ya sabe usted, estamos haciendo el reto y hoy nos toca la revisión de 2 meses de iniciado esta prueba, así que vamos a ver cómo nos fue. Estamos en el consultorio de Eli Castillo, que usted ya la conoce, Reyes Castillo, nutrióloga y máster en actividad física. Nos toca hacer un cardiovascular. Recordemos que esta máquina nos está midiendo además del peso, la grasa corporal total y grasa visceral, que eso nos interesa mucho, y subir tu masa muscular también, ¿no? También nos va a medir segmentos. Exacto. Me dice la doctora Eli que me ve más delgada. ¿Usted cómo nos ve? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo nos fue ya con los datos. Estuvo muy bien. Bajaste de grasa, bajaste de peso también. Estamos hablando de 1 kilo, un poquito más de 1,5 kilos, y que fue de grasa corporal. Además mejoró tu músculo. Aquí entonces, desde que empecé el reto a hoy, ¿cuánto he bajado? Has bajado 5 kilos de grasa. Wow. Grasa visceral también bien, a pesar de que faltó un poco de actividad física. Bajaste 100 gramos, lo cual es mucho para grasa visceral porque se requieren de varios factores. Es un buen hábito, se mantiene todo el tiempo y en todos lados. Muy bien, entonces pasé la prueba. 10. Gracias, 10. Regresamos al estudio. Como ve, ahora sí logré bajar, además de un poco más de peso, que ya me dijeron que ya no, ya el peso no lo tengo que bajar, ya estoy bastante baja, tengo que subir el músculo y logramos bajar grasa visceral, por fin, que es exactamente el objetivo. Me queda un mes, así que le voy a meter todas las pilas y lo invito a que usted siga este reto junto conmigo y lo comparta en nuestras redes sociales. Puede ser invitado a este programa si usted así lo decide. Ya nos vamos, muchas gracias, pásela muy bien y siempre, como le digo, cuide su salud.